imperfectos, es decir, una charla para todos nosotros. Porque todos somos imperfectos. Acá no hay nadie que sea perfecto, todos somos imperfectos. ¿Y por qué queremos ver esto? Porque lamentablemente en muchas ocasiones a veces creemos que la espiritualidad se trata de un cierto grupo de personas que son expertas y que de alguna forma esas personas saben perfectamente todo lo que tiene que ver con el tema de la Biblia, ¿no? O con alguna situación, llámale un pastor, un sacerdote, un cura, lo que tú quieras. Lamentablemente en muchas ocasiones creemos que solamente es algo exclusivo para cierto grupo de personas, pero yo quiero que me acompañes a pensar y analizar en la siguiente pregunta que va a aparecer aquí en pantalla. Muy bien, la pregunta dice así: ¿es posible ser una persona espiritual y no religiosa al mismo tiempo? ¿Es posible ser una persona espiritual y no religiosa al mismo tiempo? Mira, nosotros creemos que sí, pero lamentablemente muchas veces confundimos lo que es la espiritualidad con la religiosidad. Por eso yo quiero mostrarte los dos conceptos que tienen que ver con cada uno. Por un lado, la religión es un sistema de creencias, dogmas e interpretaciones usualmente impuestos por una minoría de expertos a una mayoría de creyentes. Normalmente esa es la religiosidad. Y para clic solamente un botón. Mira, si tú te vas a las cruzadas, ¿no? Que era una área oscura realmente de la historia de la humanidad, y lamentablemente si nosotros nos vamos hoy actualmente más a tiempos más recientes, lamentablemente el hecho de que todo suceda alrededor de una sola persona o un solo líder, y que de alguna forma a eso le añadimos el tema místico, el tema espiritual y el tema y ciertas cosas que parecieran que son realmente increíbles para ciertas personas, eso nos llega a llevar a que podamos caer en diferentes errores, ¿no? Y no vamos a hablar de circunstancias que lamentablemente sí hemos visto, pero si lo pensamos bien, este tipo de cosas realmente no ha traído realmente cosas buenas a la humanidad, normalmente han sido cosas malas, ¿no? Pero ahora yo quiero hablar de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es estar despierto en mi relación con el creador de mi vida y mi propósito. Esa es espiritualidad. Poder estar despierto en mi relación con mi creador y mi propósito. Ahora, esto muchas veces no es tan relevante para muchas personas. Si tú lo ves allá afuera, muchas personas no lo ven tan relevante. ¿Por qué? Porque realmente pocas personas lo consideran o se despiertan en la mañana pensando, oh, ¿cuál será el propósito de mi vida? ¿No? Normalmente cuando tú te levantas con los pendientes que traes en tu día. La junta, la reunión, la cita, el médico, los hijos, etc. Normalmente nos levantamos con eso en mente y pocas veces llegamos a pensar realmente cuál es nuestro sentido de vida, cuál es nuestro propósito de vida. Y que eventualmente conforme va transcurriendo la vida, la verdad es que sí nos vamos dando cuenta o nos vamos preguntando, bueno, ¿y para qué estoy acá, no? ¿O qué es lo que yo estoy haciendo acá? ¿O cuál es mi propósito? A lo mejor tú te llegas de vez en cuando en tu mente, llegan momentos en donde tú comienzas a analizar y pensar, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi destino? La verdad es que no nos levantamos todas las mañanas pensando, oh, ¿cuál será mi propósito de vida? ¿No? La verdad que no, pero la verdad es que eventualmente nos hacemos esa pregunta y nos preguntamos ¿para qué estamos acá? ¿Y cuál es su propósito? ¿No? Y que nosotros cuando entendemos esto, cuando hablamos de poder estar despierto en una relación con Dios, te da sentido, te da significado y te da propósito de vida. Cuando nosotros realmente conectamos con nuestro Creador, cuando nosotros realmente nos conectamos con Él, hay una relación creciente, estamos en una jornada, estamos tratando de conocerle más, justo los miércoles estamos hablando de eso, de cómo crecer hacia mi jornada de fe. Y cuando realmente estoy siendo intencional en ese tipo de cosas, entonces en mi vida hay sentido, hay significado y hay propósito, que son preguntas que en el tiempo tú y yo nos vamos a ir haciendo en nuestra jornada de vida, en nuestra jornada de fe. Cuando Jesús aparece en escena, mira, a lo mejor algunas personas pueden llegar a decir, bueno, pues es que ustedes hablan de religión, hablan de este tema de espiritualidad. ¿Por qué? Porque estamos en una iglesia, ¿no? Y obviamente, ¿de qué más podríamos hablar de una iglesia? Bueno, también pudiéramos hablar de dinero, familia, crianzas. Estate orando, por favor, acompáñanos a orar, porque el plan del siguiente año, paréntesis, es que podamos tener eventualmente talleres de padres, talleres de finanzas, talleres y con personas invitadas, para que podamos realmente tener una proyección hacia la gente de afuera, porque la gente allá afuera necesita también de la
Dios. ¿Estamos de acuerdo con ello? Y entonces cuando nosotros les presentamos eso, de alguna forma crea relevancia, y es increíble ver que a la luz de la palabra podemos encontrar sabiduría en muchas de estas cosas. Pero bueno, cierro paréntesis, esto no es del tema, pero yo te hablaba que cuando Jesús apareció en escena, había básicamente tres corrientes significativas hablando acerca de religión. Primera de ellas, una de ellas es la que iba de salida, que era la cultura griega. Tenían una serie de dioses, tenían Zeus, Hera, Poseidón, ¿no? Todo el mundo se peleaba contra todos, parecía serie de Netflix, ¿no? Parecía, bueno, la serie de Grey's Anatomy, no sé si la han visto, pero que todos contra todos, ¿no? Unos se casan, otros ya son desleales, ya se mintieron, bueno, así es más o menos, pareciera ser como que es la mitología griega, ¿no? Y entonces lo que cuando Jesús aparece en escena, esto tal cual también estaba dentro y que de alguna forma pues era lo que permeaba la cultura, pero también por otro lado, la otra cultura y alguna corriente religiosa que había era la romana, que de alguna forma era muy parecida o era una copia de la cultura griega, porque muchos de sus dioses también tenían su par dentro de la cultura griega. Y dentro de estos, de los dioses romanos, la verdad es que llegó a ser tanta la obsesión con el tema religioso o el tema de los dioses que los mismos emperadores romanos, algunos de ellos llegaron a autoproclamarse como personas divinas, ¿no? Algunos estudiosos dicen que tenían miles de dioses. Cada que los romanos iban a una batalla tenían que ofrecer algún sacrificio, alguna ofrenda a algún dios, cuál no sé, porque tenían muchísimo, cada quien tenía su propio dios, alrededor de más de 200 dioses. Pero también la tercer corriente filosófica o la tercer corriente religiosa que había en aquellos tiempos cuando Jesús aparece en escena es la de la cultura judía. Por un lado, los griegos y los romanos eran politeístas, es decir, tenían diferentes dioses, pero la cultura judía era monoteísta, creían en un solo Dios, que había dado ciertas leyes, que había dado los 10 mandamientos a Moisés, que había cubierto su pueblo y que había caminado con ellos, y ellos creían en ese Dios. Pero dentro de esa cultura judía también había religiosos que estos 10 mandamientos los convirtieron en 613 normas, más o menos, ¿no? Y 300 y pico de otras leyes, y cada una de ellas tenía su propia interpretación dependiendo el maestro que te fuera a dar la interpretación de ello. Entonces ya te imaginarás que era todo un rollo lo que había en aquel tiempo. Jesús, cuando llega en escena, se topa con una cultura muy dividida, pero también muy religiosa, porque había la cultura griega, estaba la cultura romana, pero también estaban los judíos en este punto. Ahora, lo que yo quiero que tú y yo veamos es que cuando Jesús se encuentra con este tipo de situaciones, la verdad es que Él presenta un mensaje totalmente disruptivo. Y hay una escena que yo te quiero animar a que vayamos allá a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 vamos a estar estudiando ahí el día de hoy. Vamos a estar leyendo y estudiando una porción que a lo personal es que yo creo que es de las más relevantes y que nos da luz de por qué hacemos lo que hacemos dentro de la iglesia. Lucas capítulo 15 nos narra tres parábolas. Nos narra tres parábolas que de alguna forma nos va a dar luz hacia adelante de lo que el día de hoy vamos a estar revisando. Mira, dice el verso 1 y verso 2 de Lucas 15. Si estás ahí, acompáñame con tu vista. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Ojo, yo quiero llamar tu atención que vamos a encontrar dos audiencias en esta porción. Por un lado estaban los recaudadores de impuestos, que eran los vendepatrias, que de alguna forma eran judíos que habían decidido servir al imperio romano, cobrar impuestos y que de alguna forma robaban al pueblo, y que para el pueblo judío estas personas eran unas vendepatrias, ¿no? Básicamente. Pero también estaban los pecadores, ¿no? Y este era el primer grupo, esta primera audiencia que tenía Jesús en aquel momento. Verso 2 dice: de modo que los fariseos y maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y encontramos la segunda audiencia que tiene Jesús ahí en ese momento. Por un lado, los recaudadores de impuestos y pecadores, y por otro lado tenían no porque sean ustedes, ¿verdad? Pero por otro lado tenían los fariseos y los maestros de la ley. Muy bien, ahora tenía a estas dos personas.
que eran personas, los fariseos y maestros eran personas súper hipócritas, porque ellos de alguna forma sabían perfectamente que tenían muchas inconsistencias dentro de su vida, pero presentaban una cara de perfección religiosa, ¿no? Y Jesús les iba a mostrar a través de estas parábolas qué es lo que más le importa a Dios. Porque en muchas ocasiones andamos por otros lados, pero nos olvidamos de qué es lo realmente importante y para qué venimos y para qué estamos. Lo que Jesús les quería decir es que Dios no era un Dios como los griegos y los romanos, que estaban peleados en constante pugna con el ser humano, no, sino que era un Dios que había decidido acercarse para poder conectar con su creación, y que estaba preocupada por su creación, que era un Dios de los imperfectos y que de alguna forma es Dios de cada uno de nosotros, no un Dios exclusivo de justos y buenos, sino que es un Dios de todos. Ahora, Jesús le quería mostrar a estas dos audiencias que no era un Dios lejano, sino que era un Dios cercano, que había decidido hacerse hombre para acercarse a cada uno de nosotros. Jesús les quería mostrar a estas dos audiencias que ese era el tipo de Dios que quería dar a conocer. Ahora dice verso 3 al verso 7, que es la primera parábola que muestra. Dice el verso 3: Él entonces contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 y va al campo y va a buscarle la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y la vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ahora, esta historia, amigos, le creaba se le hacía muy familiar al público al cual Jesús le estaba hablando. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había pastores y que ellos se dedicaban a pastorear ovejas y que tenían ovejas, y ellos entendían la importancia de alguna forma de una sola oveja. Ahora, a lo mejor nosotros podríamos llegar a decir, bueno, pues es que tenía 99 y se le perdió una, como que el 1% no es mucho. Bueno, en aquel tiempo para la cultura, una sola oveja era muy importante. Y yo quiero que tú consideres y te lleves muy bien que uno para Dios es importante. Porque a veces nosotros creemos que dentro de la iglesia, son 100, son 200, son 1000, son 2... No, para Jesús es importante cada uno de nosotros. Por eso dentro de las parábolas habla de uno porque Jesús quiere que entendamos la importancia de la persona individual, no como masas, no como grupo, sino como persona individual. ¿Y sabes qué es lo padre de esto? Que entonces Dios nos está diciendo que cada uno de nosotros es importante para Dios. No es un tema de todos, no, es cada uno de nosotros. Ahora, seguimos avanzando. La cultura de aquel tiempo era importante porque era el sustento para estos pastores, era el rebaño, y por eso decide ir. Es decir, deja las 99 seguras dentro del establo y va por esa uno que se había perdido, va por ellos. Ahora, muchos rabinos en aquel tiempo creían que Dios recibía correctamente a los pecadores que se acercaban correctamente a Él. Y de alguna forma es verdad, pero lo que Jesús les estaba mostrando es que Dios se había acercado. No que el pecador iba delante de Dios, sino que Jesús, se había hecho hombre, hecho semejante a los hombres, dice Pablo, para que se pueda acercar a cada uno de nosotros. Dios no recibía a los perdidos a regañadientes, al contrario, sale en busca de ellos, y esta era la única cosa absolutamente nueva que Jesús estaba enseñando. Dios se acercó al hombre, no el hombre a Dios, sino fue Dios al hombre, que Dios buscó a los hombres. Esta fue la primera parábola, pero luego mostró otra parábola. Dice el verso 8: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Ojo, acuérdate, y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me ha perdido. Les digo que así mismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador
que se arrepiente. Ahora, a lo mejor algunas personas pueden llegar a decir, bueno, fue una moneda, se le perdió. ¿Alguna vez se te han perdido dinero? ¿Sí? ¿Se te han perdido monedas? Y no se te acabó el mundo, ¿verdad? Pero la verdad es que el contexto en el que Jesús está narrando esta parábola es que en aquel tiempo las damas usaban un collar con monedas y de alguna forma lo usaban a veces en la cabeza o a veces en alguna parte, era un accesorio para ellas, pero ese tipo de monedas demostraban que ella era esposa de o que esa mujer era virgen. Entonces ya te imaginarás la importancia para ella para poder salir y encontrar esa moneda, porque iba a salir y la persona que no, y si no tenía esa moneda iba a decir, oye, como que está media casada, ¿no? O parece que no es tan virgen como dicen, ¿no? Entonces era importante para esta mujer poder encontrar esta moneda y que de alguna forma esta era una ofensa cultural, por eso era necesaria para ella esta moneda. Pero fíjate, algo que me llama mucho la atención es en el verso 5, en el verso 8 cuando dice en la pregunta, ¿no enciende una lámpara? En aquel tiempo las casas que no tenían tanto sustento no tenían ventanas en realidad, ¿no? Tenían muy poca iluminación, muy poca luz y que de alguna forma tenían que encender la lámpara, tenían que encender una luz. ¿Y te acuerdas del Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alusa o alumbrera mi camino o alusa mi camino? Y de alguna forma luego dice, allá en la pregunta, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Otras versiones dicen, buscó con diligencia hasta encontrarlo. Y al final te voy a decir por qué es importante esto específicamente que dijo Jesús. Una oveja, 100 a 1, una moneda, 1 a 10. Pero lo importante no es el volumen, sino es uno. Lo importante para Dios es cada uno de nosotros. El valor, y escribe Barclay, que es un autor, y él dice de esta porción, el valor de las almas individuales es algo que nos debería de arrastrar, mover y ser intencionales. En su comentario dice que pocas veces hablamos del gozo de Dios. Pocas veces hablamos de qué es lo que le goza a Dios, pero si tú te das cuenta, en las dos porciones, tanto en la oveja como en la moneda, dice que había gozo delante de los ángeles. No había gozo en los ángeles, pero ¿qué es lo que está delante de Dios? Delante de los ángeles, perdón, Dios. Entonces hay gozo en Dios cuando un hombre, cuando una persona se arrepiente y va delante de Él. Eso es lo que le crea gozo a Dios. Y la verdad es que tristemente muchas personas en aquellos tiempos, había una frase que decían los fariseos de aquel tiempo, ellos decían, habrá gozo en el cielo por un pecador que sea destruido por Dios. ¿Te das cuenta que había una mentalidad totalmente distinta al realmente el sentir de Dios? Porque ellos pensaban en destrucción, pero Dios anhelaba el arrepentimiento de cada uno. Estos compadres estaban súper alejados del deseo real de Dios. Y la verdad es que pocas veces podemos enganchar, por eso yo te decía al inicio, tristemente, lamentablemente, las cosas importantes de Dios no siempre son las cosas importantes para nosotros. Y es por eso que tenemos que reflexionar. El gozo de Dios es una persona arrepentida y siendo encontrada. Eso es realmente lo importante para Dios, no otras cosas. Eso es lo importante para Dios. Mira, por ejemplo, imagina que yo voy a la plaza comercial, vamos con nuestras hijas, mi esposa y yo vamos con nuestras hijas y de pronto se nos pierde una de ellas. ¿Tú qué crees que le voy a decir a mi esposa? Gracias a Dios. No voy a decir eso, ¿no? Voy a decir, nos vamos a preocupar y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar a las otras dos seguras y vamos a ir en busca de esa que se ha perdido. ¿Estás de acuerdo? Seguramente tú también lo harías, espero. Pero de alguna forma, eso es lo que trataríamos de hacer, no porque la perdida fuera más importante o la amáramos más, no, simplemente que ella es la prioridad en ese momento, porque es la que está perdida. No es que la amemos más, no es que sea más importante, no, es simplemente porque es la que está perdida, ella es la prioridad. O algo que nos pasa mucho los domingos en casa, no sé por qué siempre nos pasa muy seguido, pero de pronto vamos a salir y las llaves del coche no las encontramos, no sabemos dónde están, y andamos como locos buscando las llaves. Pero imagina que se te pierden las llaves del coche y tú tienes que salir al trabajo, tienes que ir a la
la iglesia, tienes que ir a la escuela, yo no lo sé a dónde tengas que ir, pero entonces de pronto alguien agarra y te dice, no te preocupes, el coche está ahí. ¿Eso te saca de tu apuración? No, ¿por qué? Porque la prioridad es lo que se ha perdido, son las llaves, ¿no? No me interesa el coche, me interesan las llaves porque eso es lo que se ha perdido. Básicamente, lo que Jesús nos estaba diciendo, amigos, es que lo encontrado no es prioridad en el momento en que algo se ha perdido. Cuando nosotros entendemos esta parte que lo encontrado no es prioridad en el momento en que algo se ha perdido, entonces entendemos el sentido de estas parábolas de Jesús a estas dos audiencias. Y más adelante nosotros vamos a encontrar también la parábola del hijo perdido. Algunos dicen que el hijo pródigo, pero la edad tiene más que ver con un tema del hijo perdido. Un hombre dice, verso 11, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún nadie le daba nada. Por fin recapacitó, volvió en sí y se dijo, ¿con cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre? Me levantaré, iré con mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así emprendió el viaje y se fue a su padre. Y luego dice allí, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Sabes qué es lo que es en esta escena? Lo que estaba pasando es que su padre estaba a la puerta y ve de lejos al hijo. Y el padre corre a él y lo agarra a besos. Eso es lo que pasó, y yo creo que esto es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Básicamente lo que Jesús nos estaba mostrando a estas dos audiencias es que para Dios, básicamente hay dos, o frío o caliente, dice Apocalipsis, pero para Dios hay o espiritualmente encontrados o espiritualmente perdidos. ¿Me ayudan a ponerla, por favor? Espiritualmente encontrados o espiritualmente perdidos. Es la que sigue. Encontrado no es la prioridad, encontrados o perdidos. Eso es importante para Dios. Para Dios hay de dos sopas: o eres encontrado o eres perdido. No hay más. La prioridad de Dios es la gente que se ha perdido. La pregunta que hoy yo quiero dejar en el aire, porque quiero que cada uno de nosotros nos llevemos, es la siguiente: ¿es tu prioridad la gente que está perdida? ¿Es tu prioridad la gente que está perdida? Después de que el hijo perdido es recibido por el Padre con amor, encontramos dentro de esta misma historia otro personaje dentro de esta parábola. Encontramos otro personaje que de alguna forma no tenía el mismo sentir de Dios. Porque recuerda, Dios le está hablando a dos audiencias, le está hablando a los publicanos, a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, pero también le está hablando a los fariseos y a los maestros de la ley. Están las dos audiencias. Pero Jesús continúa en esta parábola y dice en el verso 25: mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó. Fíjate lo que el hijo mayor le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás a tus órdenes,
y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Después de que el hijo pródigo es recibido por el padre con amor, vemos a esta persona que no tiene el sentir de Dios. El hijo sintió que el recibimiento a su hermano fue un insulto a su obediencia y su fidelidad. Él sintió que fue un insulto. Y la verdad es que tú te vas a dar cuenta, dice en el verso 29, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás a tus órdenes, y ni un cabrito me has dado. Estas exageraciones son bien comunes para las personas que viven en amargura. Nunca a mí me ha pasado, nunca, porque hay amargura dentro del corazón. Dice el verso 31, hijo mío, le dijo su padre. En otras versiones dicen niñito, que de alguna forma lo que está queriendo decir Jesús es cuando le habla con tanto amor al hermano mayor, porque también es su hijo, y le habla con tanto amor y le dice, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El hijo mayor no apreciaba lo que tenía. El hijo mayor contaba con el amor del padre siempre y no lo valoraba. El hijo mayor contaba constantemente con las bendiciones del padre y no lo valoraba. Lamentablemente los orgullosos y los justos siempre sienten que nunca son tratados como deberían de ser tratados. Es que no me trataron, es que no me escucharon, es que no me oyeron, es que porque hay orgullo en nuestro corazón, porque nos sentimos justos, porque nos sentimos más que las demás personas, ¿no? Jesús les decía al ver a los religiosos que aunque eran obedientes, su corazón estaba lejos del Padre. Amigos, tengamos cuidado con vivir dentro de la casa de Dios, pero con un corazón alejado de lo que realmente Él desea y quiere. Podemos fracasar al no tener el sentir de Jesús. Yo te voy a decir algo que en lo personal me duele. Me duele que muchas veces, como iglesia, no solo esta, en todas, estamos más enfrascados en cosas banales que en los perdidos que están allá afuera. Estamos más enfrascados en que si esto, que lo otro, que acá, que esto, que no estamos entendiendo que para Dios o somos encontrados o perdidos. Y tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que hacer que lo importante de Dios sea lo importante para nosotros. El mensaje de Jesús para estas dos audiencias era súper claro y básicamente eran dos enseñanzas. La primera de ellas es que para los publicanos y pecadores es que se arrepientan y vuelvan al Padre. Pero para los religiosos es que sean felices cuando un perdido es encontrado. Nos debería de dar gusto cuando alguien reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Y la segunda cosa es que en la parábola de la oveja perdida, Jesús es el buen pastor que va por nosotros y nos carga en sus hombros. En la parábola de la moneda perdida es el Espíritu Santo obrando a través de su iglesia, porque entonces presentamos la palabra y a la luz de la palabra las personas conocen del Señor, y dice, y con diligencia y con cuidado, es decir, nos esforzamos por poder contactar, por poder conectar con esas personas, porque de alguna forma las personas no nos van a escuchar hasta que ellas no estén seguras que realmente estamos interesados en esas personas. ¿Sabes por qué ahorita decían, oye, queremos hacer la cena para estas damas y por qué no para nosotros? No, porque tenemos que invertir en las personas, tenemos que conectar con las personas, tenemos que invertir de nuestro tiempo, tenemos que invertir nuestros recursos, tenemos que invertir para poder conectar con las personas que entiendan y sepan que son importantes para nosotros, porque para Dios uno es importante. Uno es importante. Y por último, en el Padre, en la parábola del hijo pródigo, vemos al Padre buscando con cuidado, al Padre abriéndonos siempre con puertas abiertas, esperarnos a recibirnos con amor. Yo te decía la semana pasada, piensa en tu peor pecado y cómo te ha pagado Dios. Charles Spurgeon, que fue el príncipe de los predicadores, en uno de sus libros escribió acerca de esta porción. Déjame leerlo. Dice:
La verdad enseñada aquí es esta: que la misericordia extiende su mano a la miseria, que la gracia recibe a los hombres como pecadores y trata con el demérito, la indignidad y la inutilidad. Dice, y aquellos que se creen justos no son el objeto de la compasión divina, sino los injustos, los culpables y los que no la merecen. Estos son los sujetos apropiados para la infinita misericordia de Dios. En una sola frase termina Spurgeon escribiendo este texto. En una sola frase, la salvación no es por mérito, sino por gracia. No hay nada que le podamos pagar a Dios por la salvación. No hay nada que Él espere que le podamos decir, ya te pagué. No hay nada. Que sí, estando dentro de la casa del Padre, pero teniendo el corazón del Padre cerca, que también nos duela lo que Él ha hecho.